tardes en FM Metro 107.3, la radio con alma argenta. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. falgueraoptics.com. 3 Ave María y 2 Padre Nuestro no fueron suficientes. Santos Pecadores, de 6 a 9 por Metro FM 107.3. La radio con alma argenta. Qué ganas tengo de comerme una tarta de puerros con panceta, Sil. Y yo me muero por una cheesecake. Si estuviera en Uruguay, ya estoy llamando a mi vieja. No, yo si estuviera en Montevideo llamaría a Zeus. ¿A dónde? A Zeus Homemade, ¿no los conoces? Cocinan como los dioses. ¿Y qué preparan? De todo. Tartas, panes caseros, postres, unas galletitas de avena alucinantes. Qué rico. ¿Y cómo puedo encontrarlo? Ay, mira, es súper fácil. Pones en las redes Zeus.homemade y ya está listo. Porque mira, Cris, hay que ser como dice mi madre. Todos nos merecemos un placer del Olimpo. Espectacular. Sí, Zeus.homemade. Sí. Buenísimo. Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Cris, tengo un problema en casa, tengo una gotera. ¿No conoces a alguien? Se viene el invierno, ¿viste? Pero está acá en Barcelona. Sí, Barcelona. Tengo la solución, Reforma Sebastián. Ah, sí, porque hay enchufe y todo esto. Pintura, reboque, estructura, tabique, lo que necesites. Aparte con un equipo de primera, tienen arquitectos, ingenieros, paletas. Sebastián te atiende de primera. Ah, bueno, entonces ya está. ¿Tenés el teléfono? Ya te lo digo, mira, 658-183-851. Genial, decirle que lo llamo hoy. Espectacular. Qué ganas tengo de comerme una tarta de puerros con panceta, Sil. Y yo me muero por una cheesecake. Si estuviera en Uruguay, ya estoy llamando a mi vieja. No, yo si estuviera en Montevideo llamaría a Zeus. ¿A dónde? A Zeus Homemade, ¿no los conoces? Cocinan como los dioses. ¿Y qué preparan? De todo. Tartas, panes caseros, postres, unas galletitas de avena alucinantes. Qué rico. ¿Y cómo puedo encontrarlo? Ay, mira, es súper fácil. Pones en las redes Zeus.homemade y ya está listo. Porque mira, Cris, hay que ser como dice mi madre. Todos nos merecemos un placer del Olimpo. Espectacular. Zeus.homemade. Buenísimo. ¿Tienes una idea? Ven a Fundación Inceptum. Somos una plataforma para proyectos de personas y organizaciones. Promovemos el desarrollo creativo en materias de iniciativas sociales a través de nuestros servicios de asesoría, difusión, cooperación e innovación, para así poder impulsar proyectos que busquen el bien común. Nos encontrarás calle Rector Triado 31 de Barcelona o bien llamando al teléfono 93 018 94 84. Fundación Inceptum. Impulsamos ideas, transmitimos valores. ¿Necesitas imprimir? Vito Publicidad Gráfica te ofrece talleres propios de imprenta, serigrafía, rotulación y todo tipo de banderas. Estamos en Plaza Europa, Hospitalet y Llobregat. Hacemos tarjetas de visita, camisetas, vinilos, roll-up. Contamos con una amplia gama de productos de un solo uso para restauración. www.grupovito.com 930107222. Vito Publicidad Gráfica. Somos más que una imprenta. Buenas noches, pasajeros. Bienvenidos a un nuevo vuelo del dirigible en un día histórico, cuando son las 20:01 aquí en Barcelona. Arrancamos y son las 3 de la tarde, 02 ahora mismo, allí en el Río de la Plata. Así que saludos a los dos lados del océano. En un día, como decíamos, histórico, donde se habla mucho de la historia, y ustedes ya nos han seguido esta semana en las redes y han visto que también nosotros nos sumamos al reto histórico. Estamos
ahora viendo en pantalla un enigma. Hoy arrancamos con los enigmas y cada semana vamos a tener un enigma que resolver. La pregunta era, ¿hacia dónde está señalando este señor que creo que todos lo conocen, el don Cristóforo Columbus? ¿Hacia dónde señala? Con los patrocinadores, a quien saludo desde aquí, a la gente de Requete Pizza y de Vito Publicidad, hemos decidido dar 24 horas más para las respuestas, porque han llegado de todo tipo de respuestas, pero un par de personas estuvieron casi a punto de acertarla, pero no, hay que decir exactamente hacia dónde señala la estatua de Colón de aquí de Barcelona. Les damos el programa y 24 horas más, así que en el día de mañana, a la nochecita de mañana, para aquí de España, o sea que más o menos a la misma hora que sale el programa, a las 20 de Barcelona y a las 15 del Río de la Plata, vamos a develar quiénes son los ganadores de una cena para 2 personas de Requete Pizza, en el caso de que sea gente que esté aquí en Barcelona, y si están allí en Montevideo, atención que también sumamos, porque sumamos a un restaurante, un café, restaurante súper guay, como decimos nosotros aquí, que se suma a esta movida del dirigible y con ellos también tendrán un premio de una cena para 2. Así que bueno, nada, entrar en las redes, el Dirigible FM, ya lo saben, en cualquiera de ellas, Instagram, Twitter y también en Facebook, y a subirse a el Dirigible para volar con nosotros y entonces te podés ganar una cena para 2 personas. Tengo que saludar, como siempre, a la tripulación. Buenas noches, buenas tardes, Capitán Mareque, DJ Pana. Y bueno, al resto de la tripulación que donde esté también, Daniel, Cris, Pablo, Lucía, y le damos la bienvenida a Vicky, que nos ayuda a partir de esta semana con las redes, y ella está en Ámsterdam, en Holanda. Así que Vicky, bienvenida al club, ya sumamos una más, bienvenida al Dirigible. Tenemos ya en todos lados, así estamos. Y bueno, a quien tengo a mi lado que me está mirando con cara de y a mí qué, bueno, voy a saludarlos, el doctor Bob Jenkins. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor Bob Jenkins, que es el Welshman, o sea, es el galés, el primer galés que se sube a nuestro dirigible. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de un galés en un dirigible celeste, uruguayísimo, el dirigible? ¿Qué hace un galés en un dirigible? Bueno, ahora vamos a empezar este día histórico a contar cosas de la historia y cosas, algunas sorprendentes para más de uno. Nuestra idea, como siempre desde el dirigible, es volar lenta pero fluidamente sobre los temas. Y hoy entonces el tema con que arrancamos y el motivo por el cual el doctor Bob Jenkins se sienta aquí en la mesa del dirigible es el corned beef. Sí, escucharon bien, el corned beef. Increíble, ¿no? Él mismo se ríe porque ni se lo cree. Bueno, yo menos, imagínense, cuando me pongo a conversar con él, vamos a decir que el doctor Bob Jenkins es un neurobiólogo molecular que sabe cosas de Uruguay. Entonces, así como le está pasando a ustedes, me pasa a mí que me quedé un poco de flash. Entonces digo, bueno, a ver, ¿por dónde tiramos? Pues aquí empieza la historia. Bienvenido, Bob. Muchas gracias. Habla porque van a pensar que sos mudo. Nos están escuchando por radio, además de vernos, porque es radio televisada. Estamos aquí en RCR Metro de Barcelona, quienes saludamos también a esta casa que nos acoge. ¿Qué tal, Bob? ¿Cómo estás? Muy bien, fantástico. ¿Fantástico? Sí. Vale. Bueno, si yo hablo rápido o raro, tú me decís y yo te explico. Perfecto. Porque sé que los uruguayos y los rioplatenses hablamos raros para los galeses. A veces digo algunas cosas que no se entienden, ¿no? Casi siempre. Bueno, trataremos de hablar en neutro y entonces comencemos con la historia del corned beef. Antes que tú nos cuentes, porque estás aquí, déjame hacer una introducción. Bueno, el corned beef, ¿qué quiere decir en inglés? Exactamente qué, porque ya que te tenemos, te preguntamos. ¿Qué quiere decir corned beef en inglés? Bueno, es carne de buey. O de vaca, ¿no? De vaca, pues curada, supongo. Curada. Vale, salmuerizada, así decía el diccionario cuando consultamos qué quiere decir exactamente corned beef, porque teniendo un británico en la mesa del dirigible teníamos que fijarnos. Pues es carne vacuna, en nuestro caso salmuerizada. Esto nace en Uruguay, atención, estoy hablando de 1867. Para quien no conozca la historia de Uruguay, les comento que nosotros comenzamos como República Oriental del Uruguay en 1830. O sea, poco después de ser un país legalmente, en 1867, resulta que unos británicos llegan a nuestro país
y compran unas tierras al costado del río Uruguay, en una localidad que en ese entonces no se llamaba Fraiventos, no se llamaba todavía. Compran unos terrenos con el objetivo de poner allí un saladero. Este señor, que se llamaba Richard Bannister Hughes, ¿le sonará el apellido Hughes, acaso? Fíjense por qué les voy a decir que sí. Un escritor muy famoso uruguayo que se cambió el apellido, que no usaba Hughes, tenía algo que ver con este señor. Se la dejo ahí picando. Si quieren más información, entren en la página web eldirigible.org y allí lo leen. Pues nada, este señor compró unos terrenos. A partir de ahí, paralelamente, en Europa, un alemán, Liebig, de apellido, había, un químico, era un químico alemán, había descubierto la forma de sintetizar o hacer lo que se dice el extracto de carne, un proceso largo y químico que no se los voy a explicar acá, tampoco es lo mío. Y a partir de allí él quería, producir esto que revolucionó la industria alimentaria en nuestro continente, digo porque yo estoy acá ahora en Europa, pero en el continente europeo lo que sucedía es que no había tantas reses como para producir la cantidad que pensaban que sí que podía. Resulta que en Uruguay sí que las había, y en esa localidad donde el señor Hughes y su hermano, porque eran un par de hermanos y otros ingleses más, había una cantidad de reses, así que dijeron, bueno, pues ahí. ¿Por qué? Porque había otro alemán viviendo en Uruguay, que era su conocido, y le pidió la autorización de utilizar esa patente del extracto de carne para fabricar ese producto allí en Uruguay. Allí nace un poco la historia de la Villa Independencia, que así se llamaba la ciudad de Fraiventos, al este del río Uruguay. Y allí nace la historia de lo que fue después el frigorífico Fraiventos. No los voy a aburrir con una clase de historia, así que vayan a la página web del dirigible.org, ahí tienen un informe, pero hay cosas interesantes de decir. ¿Por qué el doctor Bob Schenking conoce el corned beef uruguayo cuya marca era Fraiventos? Doctor, ilústreme. Bueno, cuando yo era pequeño, era una parte de la dieta de mi familia bastante frecuente. Yo diría, empezando con mi abuelo, pues estaba bastante bien introducido, bien como acompañamiento a ensaladas y cosas así, o en un plato que ahí se llama corned beef hash, que es una especie de fritata de corned beef con patata y a veces con especias. Entonces era bastante habitual, no decir semanal, en la dieta en mi casa. ¿Y vos, veías la lata de Fraiventos y entendías lo que era eso? ¿O sí, Fraiventos, y había alguna otra marca, Hereford, por ejemplo, que tenía la famosa imagen de la vaca Hereford. Y también recuerdo, y me quedaré con el recuerdo hasta que muero, de la famosa lata, porque todas las latas eran iguales y bastante infernales, porque de abrirlos era complicado, al menos siendo niño. Y me imagino, no te dejarían. Y bueno, era... Sí que te acordabas entonces. ¿Comías mucho eso? ¿Vos tenés aproximadamente, no digas la edad exacta, pero 53 y 8 décimas. O sea que pronto 54. Pues nada, entonces, desde ese entonces en tu casa había corned beef. Vos que eras de Gales, y después de Inglaterra, ¿no? Correcto. Y era normal, era una cosa normal el corned beef. Absolutamente normal, quizás un poco más distribuido a las familias más humildes como la mía, pero era bastante normal, sí. Digamos que la industria del frigorífico Fraiventos, hoy patrimonio universal declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el 2015, alimentaba realmente al mundo en un momento, ¿no? Y desde aquí, desde Uruguay, llegaban hasta allí estas latas, antes el extracto de carne. Hay que decir que el extracto de carne, además, en España estuvo presente en las farmacias en los ultramarinos desde 1867. O sea, imagínense, como un tónico fortificante y digestivo, ideal para raquíticos, tuberculosos y anémicos, indispensable para las armas caritativas que visitan a los pobres. Así decían los anuncios, y bueno, lo pueden ver, también tenemos ahí, no sé si tenemos por ahí unas imágenes que para los que nos estén viendo
podrán ver alguna de estas fotografías, y si no en la página web ya ven, porque había unas tarjetas que eran muy comunes y había unos recetarios que tenían en las casas. Esto sí que me lo han contado aquí en España cuando nos vimos. Ahí están viendo algunas de las imágenes. Porque además aquí en Barcelona, la empresa Riera Marsal, que era una empresa alimentaria que bueno, fue muy importante en un momento, también traía el extracto de carne y hacían sopas instantáneas. Así que aquí en Barcelona, hasta hace muy poco, había un edificio que tenía todavía una huella de un anuncio de estas sopas, así que también Uruguay alimentaba a través de las sopas a Barcelona. Pero bueno, sigamos hablando de Uruguay. Ahí están viendo imágenes, muchas gracias al capitán Mareque que nos pone las imágenes. Ahí están viendo las imágenes del frigorífico Fraiventos. Y esto del corned beef y la guerra, Bob, porque también había historias, ¿no? En tu casa conocían un poco el tema. Sí, no mucho. Mi abuelo era soldado en la Segunda Guerra Mundial, capturado en el norte de África. Y yo recuerdo, obviamente, posguerra, porque soy viejo, pero no tanto. Yo recuerdo sus comentarios que, bueno, de vez en cuando recibieron paquetes con corned beef, con latas de corned beef, y era como un manjar caído del cielo comparado a lo que normalmente comían, obviamente. Y yo creo que en las familias con militares, que eran prácticamente todos posguerra, había mucha cultura de tomar corned beef en todas las partes de las Islas Británicas y Irlanda al menos. O sea que era una tradición. Totalmente, absolutamente normal. Y no era algo raro y exótico, ni no. No. Y sí, incluso si ibas a un café y pides un sándwich de jamón o queso o lo que sea, también podrías pedir corned beef. Impresionante. De Fraiventos, vamos a decir. Obviamente. De Friventos, porque hay algunas anécdotas, ¿no?, de la guerra que dicen que las latas del corned beef salvaron vidas, ¿no?, porque las llevaban en las mochilas. Claro. ¿Eso también corren por ahí? Es cierto que hay en alguna exposición, en algún museo en Reino Unido, latas de este estilo que han salvado la vida de algún soldado con las balas dentro. Oh, qué fuerte. Obviamente esto es algo muy positivo. Y también utilizaban las latas por un uso un poco menos positivo, en el sentido que tiraban las latas hacia los alemanes para atraerlos. Como un cebo, digamos, como un señuelo. Un cebo para pegarles un tiro. Ostras. Pero obviamente todo el mundo estaba muy hambrienta y la oportunidad de comer un poco de corned beef era... Ya. O sea que las dejaban tiradas ahí de la otra trinchera, si salían a buscarlas sabían Correcto. Que había más alemanes del otro lado. Correcto. Sí, bueno, de hecho tiene que ver con todo esto también. Es que es un tema tan apasionante que otro día vamos a hacer un especial sobre el corned beef. Sobre todo vamos a hablar con alguien en Uruguay que se encarga del patrimonio, que nos va a contar más historias de esta, porque realmente es apasionante. Pero una de las que recuerdo haber hablado con él, que es William Rey, hoy el que dirige el tema del patrimonio en Uruguay, era que el tema de los soldados, la alimentación de los soldados llevó a que en la Segunda Guerra Mundial quisieran obstruir el paso de la salida del corned beef del río Uruguay hacia Europa, ¿no? Correcto. Y de ahí la famosa batalla que también te acordabas tú, que me comentaste. Sí, bueno, aquí había el Graf Spee en el Río de la Plata y había un bloqueo por los destructores británicos que al final acaba hundiendo el barco. Y cuando yo era pequeño, de hecho, leyendo en la cultura posguerra británica, que era bastante gris como niño, había mucho libro sobre la Segunda Guerra Mundial, y una de las cosas que recuerdo era, empezaba a tener ideas absolutamente equivocadas, creo, sobre Argentina y Uruguay, aunque no sé si era capaz de situar Uruguay en un mapa. Bueno, pasa, no te preocupes, es común. Pero era mi primera recuerdo de haber tenido una introducción a Uruguay. Esto con los comentarios de mi padre, que era muy futbolero. Yo sabía, creo que los niños en el cole no tenían ni idea, que Uruguay era una gran nación de fútbol por las copas mundiales que ganaron. Claro, del 30 y del 50, ¿no? Claro, mi padre, que nació en el año 30, obviamente... Se la contaron. Exacto, era bastante presente para él y quizás no tanto para mí, pero era interesante.
O sea que bueno, sí, hay tantísimas anécdotas. Prometemos desde el dirigible entrar en el tema a fondo en otro capítulo, porque hoy nos une otro tema. Además de los Shakers que estamos escuchando de fondo, los Shakers fue un grupo que no sé si los conocías, pero fueron los Sí, Beatles. ¿Sí? Ostras, los Beatles uruguayos. Los Shakers y Break It All, que es el Rompan Todos, es un disco que se edita en 1965 en Uruguay. Y bueno, los hermanos Fatoruso llevaron el tema beat en la sangre y etcétera. Es genial. Si lo tienen por ahí, si tienen un rato en el día de hoy, por favor busquen en YouTube el video que hay sobre este tema, Rompan Todo. Es una maravilla, realmente una maravilla, disfrutable como ninguno, lo van a ver más de una vez. Está hecho en blanco y negro, aparecen unos personajes increíbles como el Negro Rada, Carlitos Balá, etcétera. Véanlo porque es una maravilla de lo audiovisual, ¿eh? Muy recomendable los Shakers. Bueno, me alegro mucho que conozcas a estos también. Eran los Beatles uruguayos, vamos a decir así, ¿verdad? Pues correcto. Esto me parece muy bien. Pero bueno, el Dr. Bob también está hoy aquí porque vamos a tratar un tema más que interesante, que es el tema de la inteligencia artificial uruguaya. Y también tiene que ver con nuestro segundo invitado, nuestro segundo pasajero, que debe estar haciendo el check-in en este momento por allí, que en breve lo tendremos en la nave. Bueno, resulta que Bob es neurobiólogo, estábamos hablando, y tú estás trabajando en proyectos puntualmente. Hablemos del tema de Alzheimer, ¿no? Que es uno de ellos. Correcto. Justamente este fin de semana, el sábado, fue el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Es así, no? Correcto, y el 21 de septiembre de Alzheimer. Pues estamos ahí en ese tema. Entonces, hoy en una cabriola, como le dicen aquí, en el dirigible, vamos a unir a un galés con un ingeniero uruguayo especialista en inteligencia artificial. Porque mucho tiene que ver la inteligencia artificial con las neuronas y las redes neuronales, ¿no? ¿Es así? Así que te vas a divertir. Así somos los uruguayos, un poco diversos en muchas cosas. Pero bueno, más allá de esto, déjenme recordar que, haciendo un paréntesis así para respirar un poco de historia, vamos a volver a la música y tengo que recordarles, porque nuestros amigos musicales que tenemos por allí del otro lado del río, ahí está sonando Contrafarsa. ¿Por qué? Porque se viene el Tren de los Sueños, 20 años, que son estos fabulosos conciertos que nuestros amigos de Contrafarsa, Diego Berardi, te mandamos un saludo, piloto del dirigible, ya casi en camino para allí, para el Río de la Plata, lo estamos mandando. Van a estar compartiendo con todos los que quieran uno de estos recitales el día 3 del mes que viene. Atención, el día 3 de noviembre tienen que entrar en una app, ¿no? Recitalesapp.com, y allí creo que son 3 euros, no quiero equivocarme, pero no más de eso. Ya pueden adquirir la posibilidad de verlos a través de streaming, porque lo comparten con el mundo. Recitalesapp.com, ahí lo estamos viendo. Gracias, Mareque, por la imagen, y gracias, DJ Pana, por el sonido. Ahí suena el Tren de los Sueños, bien digo, 40 años de Contrafarsa, pero 20 años de el espectáculo que, bueno, llegó a ser el número 1 en el carnaval uruguayo. No sé si conocés vos el carnaval uruguayo, Bob, alguna vez. No, la verdad es que no. No, vos sos de otra música, ¿no? Pues creo que sí. Pero otras cosas de Uruguay que tienen que ver con Uruguay conocés. Por ejemplo, el rugby. ¿Qué tal? El rugby, claro, me encanta. ¿Sí? Me encanta. Soy galés y es nuestra religión. Ah, vaya. Bueno, pues, ¿y qué te ha parecido Uruguay? ¿Has visto algún partido? Sí, he visto pues el último campeonato del mundo y el anterior. Y la verdad es que me encanta el equipo de Uruguay. Pues y ahora se vienen las Four Nations sudamericanas, ¿no? Correcto, empieza con mi cumpleaños y estáis jugando contra Brasil. Ojo, el 17. El 17. Del 17 al 25, si no me equivoco, creo ¿no? Que sí. Ahí está el Uruguay con los teros, ahí estaremos diciendo presente. Y bueno, pues te animás, sí, volvés y comentamos, ¿no? Porque perfecto, estaría bueno salir un poco de corned beef y de las neuronas, y hablamos bueno, te sumamos a la nave. Muy bien. Perfecto, hecho, ya quedó aquí emplazado. Entonces el Dr. Bob, que viene a hablar de rugby la próxima. Qué interesante, no me digan. Así somos en el dirigible. Bueno, ¿les parece, amigos? Hacemos un pequeño break, lo digo en inglés porque tenemos un británico en la nave, un break.
Escuchamos unos anuncios y luego recibimos al ingeniero Sebastián García, que desde Uruguay nos va a estar hablando de la inteligencia artificial uruguaya. Increíble pero cierto. Nos vamos a una tanda. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. falgueraoptics.com. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. falgueraoptics.com. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño. Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Qué ganas tengo de comerme una tarta de puerros con panceta, Sil. Y yo me muero por una cheesecake. Si estuviera en Uruguay, ya estoy llamando a mi vieja. No, yo si estuviera en Montevideo llamaría a Zeus. ¿A dónde? A Zeus Homemade, ¿no los conoces? Cocinan como los dioses. ¿Y qué preparan? De todo. Tartas, panes caseros, postres, unas galletitas de avena alucinantes. Qué rico. ¿Y cómo puedo encontrarlos? Ay, mira, es súper fácil. Pones en las redes zeus.homemade y ya estaba listo. Porque mira, Cris, hay que hacer como dice mi madre. Todos nos merecemos un placer del Olimpo. Espectacular. Sí, Zeus.homemade. Sí, buenísimo. Por fin, hora de cenar. ¿Qué tal una hamburguesa bien jugosa, una entraña muy tierna o un buen trozo de picaña? Pásate por Mut. WWT. Mut. La carnicería uruguaya mejor valorada de Barcelona. Estaremos felices de guiarte en la elección del corte uruguayo o argentino perfecto para ti y siempre con la mejor calidad. Te esperamos en Entensa 46, a 2 calles de Plaza España, esquina con Gran Vía. Carnicería Mut. WWT. Mut. ¿Necesitas imprimir? Vito Publicidad Gráfica te ofrece talleres propios de imprenta, serigrafía, rotulación y todo tipo de banderas. Estamos en Plaza Europa, Hospitalet de Llobregat. Hacemos tarjetas de visita, camisetas, vinilos, roll-up. Contamos con una amplia gama de productos de un solo uso para restauración. www.grupovitop.com 930107222. Vito Publicidad Gráfica. Somos más que una imprenta. Cris, tengo un problema en casa, tengo una gotera. ¿No conoces a alguien? Se viene el invierno, ¿viste? Pero es acá en Barcelona. Sí, Barcelona. Tengo la solución, Reforma Sebastián. ¿Ah, sí? Porque hay enchufes y todo esto. Pintura, revoques, estructura, los tabiques, lo que necesites. Aparte con un equipo de primera, tiene arquitectos, ingenieros, paletas, y Sebastián te atiende de primera. Ah, bueno, entonces ya está. ¿Tenés el teléfono? Ya te lo digo, mira, 658-183-851. Genial, decirle que lo llamo hoy. Espectacular. ¿Tienes una idea? Ven a Fundación Inceptum. Somos una plataforma para proyectos de personas y organizaciones. Promovemos el desarrollo creativo en materias de iniciativas sociales a través de nuestros servicios de asesoría, difusión, cooperación e innovación, para así poder impulsar proyectos que busquen el bien común. Nos encontrarás calle Rector Triado 31 de Barcelona o bien llamando al teléfono 93 018 94 84. Fundación Inceptum. Impulsamos ideas, transmitimos valores. Bueno, y están escuchando a nuestros amigos de La Vela, que hablando de streaming, ellos también van a tener un streaming que queremos compartir con ustedes. Así que apúrense porque es dentro de poquito. Velaentradas.com, ahí sí tienen entonces la forma de ver a La Vela, porque donde estés, La Vela va a acompañarte. Ahí lo estamos viendo, gracias Mareque, en pantalla velaentradas.com, el 17 de octubre a las 21 horas, hora uruguaya. Pueden también ver a través de streaming a otro grupo uruguayo, en este caso La Vela Puerca. Pues nada, velaentradas.com, y yo creo que ya hizo el check-in y está con nosotros el ingeniero uruguayo Sebastián García Parra. Sebastián, ¿nos estás escuchando?
Perfectamente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido al dirigible. Muchas gracias, un gusto. La verdad, un placer estar a bordo. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros también es un honor recibirte acá, porque bueno, vamos a contarle a la audiencia, a nuestros pasajeros, que el ingeniero Sebastián García, bueno, es un uruguayo que es también docente en la facultad de UDELAR, que le decimos nosotros, la facultad uruguaya, y que bueno, que hace unos años, 2014, no hace tanto, junto con otros amigos y colegas, comenzó una aventura que se llamó IDATA, ahora le vamos a preguntar por qué, y que al poco tiempo, a los 2 años, ya recibía el premio de la industria de tecnología de Uruguay, el premio SCUTI, como la mejor startup. O sea que, bueno, estamos hablando con un emprendedor de estos que dan gusto hablar. Y sobre todo, Sebastián, permíteme que te diga que es sorprendente el tema que tratan ustedes, y no sabes el orgullo que sentimos los uruguayos que estamos en el mundo de saber que Uruguay tiene también inteligencia artificial funcionando y de qué manera. Así que, primero que nada, la bienvenida y el Muchas orgullo gracias. de tener un uruguayo experto en estos temas. Gracias, Silvia, por tus palabras, y el orgullo es nuestro de poder cruzar el océano y estar por allá. Qué bien. Antes que nada, te pregunto si vos conocés Barcelona. Sí. Estuve 2 veces en Barcelona. Ajá. Hace relativamente poco en la Feria de Ciudades Inteligentes. Smart City, exacto. En Smart City, también con una iniciativa que tenía que ver con tecnología vinculada a la inteligencia artificial que pusimos a funcionar aquí en la Intendencia de Montevideo, gracias a lo cual además la Intendencia recibió un premio sí, es verdad. En la feria. Así que fuimos destacados. Y bueno, sí, y nada, me sentí muy en casa. Porque te va de familia, ¿tenés algún vínculo familiar como todos los tenemos? Sí. Okay, vaya, claro. Qué raro. A ver cómo viene en tu caso. Claro, es mi bisabuelo por parte materna. Ajá. Era catalán. Sí. Y son esas cosas divinas, ¿no?, que tiene la cultura, porque desde niño nos fueron dejando algunas palabras, algunos términos catalanes, que fui descubriendo que eran catalanes en la medida que fui creciendo, y que mis conocidos, mis amigos uruguayos me decían, pero ¿qué palabra es esa? Como por ejemplo, claro, por ejemplo, sucar el pan. ¿Qué quiere decir mojar el pan? ¿No? Mojar el pan, y me decían, pero eso se dice mojar. Bueno, o sea, tiene que ver con eso. Y nada, me pareció un lugar hermoso Barcelona, y como te decía, me sentí en casa, y también con un desarrollo tecnológico realmente impresionante, también que hace que sea bueno tender puentes entre Uruguay y Barcelona para mantenernos actualizados de lo que se está haciendo también por allá. Yo creo que sí, hay muchas posibilidades, y bueno, con la posibilidad más grande que es la tecnología, que nos acerca, como en el día de hoy, que gracias a eso te tenemos aquí en el dirigible, navegando como pasajero. Y bueno, y a propósito de eso, quiero contarle a nuestros oyentes, a nuestros pasajeros también, que en realidad conozco a Sebastián a través de las redes, porque comenzaron la gente de IDATA, que es su empresa, una iniciativa en Twitter hace un tiempito atrás, ya no recuerdo cuánto, unas semanas atrás, que tenía que ver con colorear fotografías antiguas, o sea, en blanco y negro, colorearlas gracias a un algoritmo. Tenemos por ahí algunas imágenes, y el capitán Mareque, cuando pueda, me las pone. Tranquilo, tranquilo. Contanos, Sebastián, cómo nace esta iniciativa de colorear imágenes, entre las cuales estaba nuestra foto, la foto del Salvo con el Graf Zeppelin. Divina foto. Sí. Esto surge a partir de una necesidad muy personal, ¿sí?, de democratizar un poco el acceso a estas tecnologías. Y que de alguna manera, como decimos acá en Uruguay, María y José entiendan estas cosas, tengan acceso a estas cosas, porque en definitiva las definiciones básicas de lo que está atrás de esto son accesibles para todos, y el impacto de estas tecnologías ya lo sentimos todos. Entonces, esto de presentar imágenes coloreadas fue la excusa para luego contar cómo funcionaba esto a través de un newsletter que nosotros tenemos, que se llama Alquimia,
y nos permite eso, comunicar en un lenguaje llano, cómo funcionan estas tecnologías y también cómo están impactando ya en la vida de todos, porque esto de la inteligencia artificial no es que es del futuro. Exactamente. Bueno, primero que nada mencionemos, Alquimia es un newsletter que todos pueden acceder, ¿verdad, Sebastián? A quien esté interesado, lo que es la inteligencia artificial en español y además con un lenguaje sumamente cercano. Yo los invito a todos a que, bueno, primero que nada entren en la página web de idata.com, que es la empresa que Sebastián y otros amigos llevan adelante, vamos a decir así, otros uruguayos. Y bueno, la newsletter, que es una vez por mes, que llega a tu correo directamente, es tan apasionante porque es como decía Sebastián, ¿no? Hay cosas que no nos damos cuenta y la inteligencia artificial está detrás. Es que muchos hablamos de ella, pero no tenemos ni idea. Entonces, hoy, Sebastián, te queríamos recibir en el dirigible conjuntamente con un doctor en, bueno, lo que tiene que ver con neurociencias, o sea, redes neuronales. Te presento al doctor Bob Jenkins, aquí al lado conmigo. Bob. Mucho gusto. Hola, Bob, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Ves que dice y vos? Ya lo tenemos entrenado. Ya está, es uruguayo, ya tiene, hay que darle la ciudadanía. Dentro de poco. Todo lleva su tiempo, pero bueno. La idea era sumarlos a los dos en este tema de la inteligencia artificial, un poco para abrir camino y hablemos, digamos, en un lenguaje que podamos comprenderlo todo. Yo soy la primera neófita, así que les pido que por favor hablen en lenguaje común que todos podamos entender. Las redes neuronales. A ver, ¿quién de los dos me quiere explicar qué es las redes neuronales y la inteligencia artificial? Adelante, doctor Bob, que me mira diciendo no. Adelante, Bob. Bueno, no, yo creo que posiblemente no soy la persona más indicada de hablar de esto, pero cierto es que mucha parte de digamos, la conversión de neurociencia hacia una tecnología mucho más matemática, mucho más informática, era en base de simular un poco cómo funcionaba el cerebro humano. Y yo creo que este es una parte fundamental de los orígenes de inteligencia artificial. A partir de ahí hay una evolución en muchas direcciones, con un nivel de sofisticación realmente muy, muy interesante. Y yo creo que, como decía Sebastián, ya está tocando la vida cotidiana de todo el mundo, no es del futuro. No, a ver, vamos a decir, si uno me pregunta a mí, inteligencia artificial, primero digo, bueno, sí, 2001 Odisea al espacio, HAL, ¿no? Era aquella claro. Ojo rojo que me hablaba, que después es el Gran Hermano acá, pero bueno. Y si no, después la película de Spielberg, ¿no? Que se llamaba Inteligencia Artificial, que era supuestamente un androide. Entonces todo el mundo asocia robot e inteligencia artificial, pero Sebastián, contanos que es mucho más que eso, ¿verdad? Sí, y yo siempre muestro una imagen de un juego de ajedrez de los años 80 que funcionaba en un sistema operativo llamado DOS, blanco y negro. Y eso ya era una expresión de inteligencia artificial, solo que le faltaba algo muy importante que hoy es posible, ya hace algunos años, que es aprender. Y hay una subárea de la inteligencia artificial que es la que hoy está, la que cambió, yo diría, la vida nuestra para siempre, que tiene que ver justamente con el aprendizaje automático, con la capacidad que tienen las máquinas de aprender y de irse adaptando a nuevas realidades. Y es por eso, y gracias también a las redes neuronales, que es una simple imitación de una parte muy chiquitita del cerebro. Por eso hasta me da vergüenza cuando estoy cerca de alguien como Bob, porque en realidad las redes neuronales son algo muy simple comparado con cómo funciona el cerebro, pero de alguna manera busca representar matemáticamente una neurona y la interacción de esas neuronas con otras muchas, y eso es lo que conforma la red neuronal, pero permite aprender. Por ejemplo, ¿qué cosa? Bueno, permite aprender a oír, a ver, y todo esto a partir de ejemplos. Yo podría a una red neuronal mostrarle miles de ejemplos de animales para que luego pueda determinar si una nueva imagen es de un animal o no. Y esta capacidad de aprendizaje es lo que cambió radicalmente, por ejemplo, la forma en que funcionan nuestros móviles. Increíble, sacamos ¿no? una fotografía, identifican perfectamente, o le podemos hablar y perfectamente pueden entendernos.
Y ahí está esa capacidad de aprender, eso es lo importante. Es lo que se llama Machine Learning. Exacto. Oh. Exacto. Es que, bueno, Exacto. estuve estudiando para este programa, Sebastián, un poco. Ya tenés un 10 por lo menos. Bueno, gracias. Pero no, toda la información que aprendí está en nuestra página web, eldirigible.org. Ahí tienen para un rato entretenerse, pero además la página de IDATA. Y hoy hablaba Bob de las posibilidades, ¿no? de adaptar esto a la salud, que creo que es un tema que además hoy en día nos está tocando muy de cerca. En el caso de él, trabaja con el tema del Alzheimer. No sé si quieren intercambiar en ese tema alguna cosa que tenga que ver con la inteligencia artificial, el diagnóstico, por ejemplo, ¿no, Bob? Bueno, yo creo que una de las grandes oportunidades es el mundo diagnóstico, porque realmente hay muchos fallos sistemáticos por las limitaciones que tenemos. Todos veamos imágenes y diagnóstico por imagen, pero la verdad es que nuestra capacidad humana de ver una imagen y sacar información de la imagen es muy limitada. Entonces la inteligencia artificial puede hacerlo mucho mejor. Y creo que una de las otras oportunidades fundamentales que tenemos es en cuanto a la combinación de información aparentemente dispare y sea por un lado cantidades bestiales y por otro lado información absolutamente descontinuo, que pueden ser diagnósticos, claro. Puede ser la manera que tú manipulas tu teléfono. Apple, por ejemplo, tiene un estudio ahora con su iWatch y su iPhone de mirar cómo mueves la muñeca, cómo tecleas. ¿Y en base a eso? ¿Qué impactación, afectación puede tener tu neurodegeneración, en el caso que lo tengas? Se puede ligar esto con datos biológicos, clínicos, y yo creo que este es fundamental. Una persona sola, por lo inteligente que sea, sería absolutamente incapaz de hacer esto. Y esto tiene implicaciones muy grandes, no solo para mejorar el diagnóstico, pero también para reducir o mantener el coste que todo este supone para el sistema. Sebastián. Absolutamente de acuerdo, Bob, y creo que ahí vale la pena bajar a dos ejemplos de repente de este lado del océano. Por ejemplo, muchos abuelos uruguayos tienen una tablet que es parte de un programa que se llama Ibirapitá. Sí. Y hay un desarrollo que vincula varias áreas, vincula a gente de neurociencia, gente de psicología, gente de ingeniería, que justamente lo que busca son patrones en el uso de la tablet que permitan inferir de manera temprana cierta aparición de síntomas de enfermedades como puede ser el Alzheimer. Todo esto está en fase de investigación, pero el hecho de que muchos abuelos uruguayos ya puedan estar usando la tecnología, la tablet, para informarse, para de repente tener una videoconferencia con los nietos, tan importante en esta época de pandemia, claro. Además, es importante justamente para detectar esos patrones, que como bien decía Bob, son tan grandes los volúmenes de información o de datos, mejor dicho, que se generan en la interacción de la persona con el dispositivo, que encontrar esos patrones es muy difícil para un ser humano. Y por otra parte, Bob mencionaba lo que tiene que ver con el estudio de imágenes o la imagenología. Y bueno, pensemos que en definitiva la imagenología tiene que ver con un especialista analizando una imagen y tratando de encontrar, por ejemplo, algo que puede ser un tumor. Y de alguna manera ya tenemos muchas imágenes etiquetadas. ¿Qué quiero decir con etiquetadas? Que ya un especialista dijo, bueno, en esta zona hay un tumor. Y eso lo que le permite es a las redes neuronales que hoy mencionábamos, utilizando esto de aprendizaje automático, aprender a encontrar esto de una manera seguramente más eficiente también en cuanto a tiempos de procesamiento. Sí, yo lo que siempre pienso es en la cantidad, el volumen de datos. Ahora mismo con el tema de la pandemia se están haciendo estudios en todos lados y lo que uno desde su humilde lugar piensa, ¿cómo hacen para manejar todos estos datos, cruzar, pensar quién es el que sí, quién es el que no? Eso por un lado, y lo otro es lo que decían ustedes, o sea, el ser humano no pierde su lugar, porque también está el miedo de que la inteligencia artificial va a desplazar a algunos seres humanos y tal, ¿no? Y no sé cuál es la opinión de ustedes, pero yo creo que en todo caso se abren nuevos caminos, ¿no? Yo creo que pasarán, supongo, en realidad de las dos cosas.
Pero es realmente lo que experimentaremos es un cambio, es que digamos que podamos algunos árboles y dejamos otros crecer más. Por mí, sobre todo en el ámbito de salud, creo que vamos a experimentar una democratización de los datos, porque curiosamente es una de las áreas donde el propio paciente tiene poco acceso a los datos. Es verdad. Y yo creo que la inteligencia artificial nos permitirá que estos datos lleguen mucho más cerca de ti. En el caso de imágenes, por ejemplo, si no tienes un experto cerca, no puedes acceder a esta calidad de diagnóstico. Con inteligencia artificial da igual dónde está el especialista. Es verdad. Y yo creo que la interacción con los datos, con el análisis, vía los móviles, tablets y todo esto, también facilitará una bidireccionalidad brutal que nos dirigía hacia comportamientos, que nos puede ayudar con nuestros comportamientos. Y yo creo que habrá retos, pero yo lo veo como algo muy positivo y no tengo tanto miedo de la inteligencia artificial, al revés. Sebastián, allí en Uruguay el tema de las nuevas oportunidades para los jóvenes, estoy pensando ahora, ¿no? Que se abren, es todo un campo nuevo. O todos tienen que ser ingenieros o puede haber otras opciones. Contame. Gracias por la pregunta, Silvia. Es muy importante eso porque hay que derribar algunos mitos que tienen que ver con, bueno, a estas oportunidades pueden acceder solo aquellos que vienen con determinados niveles socioeconómicos, Sí. o hay una frase muy uruguaya, ¿no? Hay que ser un valero. Sí, es verdad. Hay que traducirle al doctor Bob porque algunas cosas Adelante, no. por favor. A ver, te explico. Él dice que nosotros venimos de Triviland. ¿Por qué? Porque Tribilín no lo entiende él. O sea, es goofy. Entonces, cuando a veces hablamos, me dice, me estás hablando en tribilingo. Muy porque bueno. es Triviland, O sea, entonces hay que traducirlo porque el tribilingo no lo entiende. Entonces, el valero vendría a ser ese juego que, ¿te acordás que se metía la pelota, era un palito y una pelota? Entonces, es difícil invocar, ¿no? Sí, Ese sí. es el valero. Bueno, en Uruguay se dice, sos un valero cuando sos un bocho también, ¿no? Cuando sos muy inteligente. Entonces, es el paréntesis lingüístico, ya que estamos hablando de Machine Learning, hay que también enseñar el tribilingüe. No sé si está dentro de la inteligencia artificial ese lenguaje, pero si no, hay que darle unas clases, porque nosotros... Tenemos que hacer un traductor automático. Sí, yo me presto, soy profesora de tribilingüe, no te preocupes. Bueno, perdón, Sebastián, que estabas hablando muy en serio. No, muy divertido, muy divertido. Además, a ver, acá justamente eso es un tema. de que hay que ser inteligente es un tema. Y acá, y estoy seguro que vos coincide plenamente, acá todo se trata de esfuerzo y trabajo. Nada más, o sea, lo que hay que transmitir a los jóvenes es que con esfuerzo y trabajo puedan alcanzar la posición técnica, científica que se necesita. Y hoy, y obviamente además que ellos deseen, pero ¿qué es lo que se necesita hoy? Bueno, mayor capacidad técnica. Necesitamos más jóvenes que se dediquen a temas vinculados con tecnología de la información, eso en términos generales. De hecho, el desarrollo de la tecnología de la información en Uruguay está limitado por los recursos humanos. Nos falta gente. Vaya. Pero por otro lado, dentro de la tecnología de la información, esta área de la inteligencia artificial requiere aún más gente, porque es un nivel de especialización superior y es accesible a todos. De hecho, tenemos muchos programas de capacitación en Uruguay, pero necesitamos ir a convencerlos lo más temprano posible. Hay que ir a los liceos, al secundario, y contarles que es posible. Claro. Eso a mí me motiva mucho, lo hago en la medida de lo posible para contarles de qué se trata y contarles que, de vuelta, con esfuerzo y con trabajo pueden acceder a posiciones de ingeniería, a técnicos, hay muchas tecnicaturas que tienen que ver con esto. Carreras cortas que se dice aquí, ¿no? Carreras cortas, exacto, son carreras de unos 3 años, fíjate o 4. Tú. Pero además, algo muy importante, es que hay ya nuevos oficios asociados con esto. Sí, sí. Es una cosa como muy loca, porque cuando nosotros decimos que la red neuronal tiene que aprender, precisamos, por ejemplo, personas que etiqueten las imágenes. Y ya hay empresas que se dedican a eso, incluso en Uruguay. Wow. Por lo tanto, ahí precisamos también mano de obra, precisamos una cosa de locos, precisamos, por ejemplo, lo que llaman
pilotos, en este caso no de dirigibles, pero sí de drones, que nos permitan obtener imágenes aéreas. Bueno, si habrá, y hay que motivar a los gurises, como decimos nosotros, a los jóvenes, para que ingresen en este mundo. Claro. Hay necesidad. Y realmente, o sea, creo que van a servir a toda la industria en realidad, porque bueno, tú estás hablando de algunas aplicaciones, pero esto se abre cada vez más a todas las ramas de la industria, ¿no? O sea, es decir, igual lo que se trata es encontrar el lugar, que es lo que a veces hablando con mi santa madre, que, o sea, lo difícil no es el océano, sino descubrir cuál es tu rincón en ese océano, porque la información hoy en día es como un océano, ¿no? Y hay que saber elegir en qué isla detenerse. Y yo creo que mejor que hacerlo en base a tus propios gustos, ¿no? Si es que podés, porque es difícil pensar hoy un área donde no esté la inteligencia artificial, no se me ocurre. Yo es al revés lo que pienso, ¿no? Correcto. Interesante, tal cual. Nosotros en Uruguay, desde IDATA, por ejemplo, estamos trabajando desde... Sí, tienen una academia, ¿verdad que sí? Sí, tenemos una academia, IDATA Academy. Ajá. O sea que la gente podría, por ejemplo, entrando en tu página web, ver qué cursos hay, porque hay para gente que no sabe nada, o sea, para público en general, cosas informativas, y otra para técnicos, ¿no? Correcto, y algo muy importante, nosotros estamos haciendo todo un esfuerzo de ingeniería financiera para que el que pueda pagar, pague, y el que no puede, que igual tome la capacitación. Qué bien. Bueno, pues me está dando una noticia para mucha gente, creo que muy interesante. Y necesariamente no tiene que estar ahí. O sea, si estamos desde el exterior, ¿también podríamos acceder a eso? Por supuesto, sí, todo lo hacemos, son clases presenciales por Zoom, con un docente, además son docentes con experiencia docente, además de tener experiencia en la industria. O sea que... Para entrar en este mundo y darse cuenta justamente de que es posible. Y después, ojalá que se motiven para, bueno, dar un salto, que puede ser una maestría, puede ser estudiar una carrera formal vinculada a estos temas. Sí, a nivel de medicina, creo que ustedes tienen una iniciativa que habla que tiene que ver con los medicamentos. ¿Me equivoco? Algo que ver con la farmacia, ¿no? Con el mundo de la farmacia. Correcto. La farmacovigilancia, que tiene que ver con algo que la medicina viene trabajando hace muchos años, que es monitorear los efectos adversos a los medicamentos. Esto habitualmente lo hace el paciente informándole al médico a través de un informe que el médico eleva a los ministerios de salud del país. El tema es que hoy en día hay muchísimas personas expresando síntomas adversos en redes sociales, en grupos de Facebook, en búsquedas de Google. Entonces, cuando el medicamento sale, digamos, de las pruebas que hace el laboratorio, que son pruebas son extensas, hoy lo tenemos en claro con la vacuna del COVID, estamos todos atentos a eso, sabemos son extensas, pero no dejan de ser bajo una población acotada. Cuando salen al mercado hay que estar muy atentos a efectos adversos, y la farmacovigilancia o la ciberfarmacovigilancia, utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural, que también utiliza inteligencia artificial, es muy importante. Y ustedes... Pero además, Silvia, sí, dime. Déjame contarte además que las áreas son infinitas, porque es, tal cual lo decías, el dónde no está. Claro. Entonces, en medicina, estamos trabajando en lo que tiene que ver con análisis de video. Por ejemplo, el capítulo número 100 de Gotham, es una serie de HBO. Sí. La promo número 100, que era mostrando cómo el niño crece y donde se ven miles de imágenes de él, desde niño hasta que se convierte en Batman. Se hizo con un algoritmo uruguayo, que es un algoritmo nuestro de reconocimiento facial. O sea que ¿En serio? Sí, si será interesante entonces. Pero Sebastián, a ver, yo te voy a invitar oficialmente, tú decime sí o no, pero te subimos al dirigible como el experto en inteligencia artificial uruguaya, porque me tendrás que contar miles de cosas que hay. Porque yo quiero estar en el dirigible, además como el dirigible se mueve poquito, si ustedes me dejan, podré tomar mate arriba del dirigible. Adelante, adelante. Pero vamos, además tengo el doctor Bob es vegetariano, así que le va a encantar que tomes mate. Increíblemente, pero él comía corned beef de chico, después ya le quedó ahí el tema y ya renunció a todo lo que es el tema carnívoro. Pero bueno, para ir redondeando un poco, a mí me preocupa, por ejemplo, el tema de los datos, y bueno, desde el periodismo me preocupan las fake news, ¿no? Entonces las fake news, que son el gran tema de hoy, y hablando de fake news y salud, ¿no?
Bob, ¿qué pasa con el mar de fake news alrededor del COVID y toda esta historia? O sea, ¿cómo se maneja todo esto? Es tremendo, ¿no? Bueno, es básicamente una manifestación de los problemas que hay con cualquier información y los medios de comunicación. Espero que estamos en una fase de adaptación y el comportamiento del individuo, el comportamiento de las plataformas y el entorno reglamentario se adapta a la realidad, porque no puede ser que se puede decir ciertas cosas o hacer ciertas cosas en un sitio y en otro sitio no, y estas cosas. Es un poco la familiarización de todo esto, pero yo creo que en este sentido inteligencia artificial también puede servir para buscar infractores, o criminales o comportamientos no aceptables. Claro, porque en definitiva, con una cosa tan tonta, ¿no? Como las noticias en un Facebook que uno pone, ¿no? Al fin y al cabo estás afectando la vida personal de muchísima gente con un nivel de inconsciencia que, o sea, ya raya con la locura, diría yo, ¿no? En algunos casos. Sí, pero también es cierto que la prensa tradicional mentía y ponía su spin en todas las cosas antes. Yeah. Entonces yo creo que... ¿Ahora se ve más, acaso? Por eso, Sebastián, ¿vos qué opinás como técnico en esto de... El Kybalion es el Kybalion, le dicen, a tu algoritmo? Exacto. Sí, vale. Exacto. ¿Qué opina el Kybalion al respecto de la fake news? Porque... Es interesante y es un tema... Porque tal cual decía Bob, esto ya viene de los medios tradicionales, pero ¿sabes lo que se me viene a la mente, Silvia? ¿Te acordás? Sí. El duelo entre Beltrán y Valle. Claro. Que fue a partir de un titular. Exactamente. Estamos hablando de historia uruguaya, para que los catalanes amigos que nos están escuchando en el dirigible. Y bueno, mira, Sebastián, ¿sabes qué? Es un titular genial para el próximo capítulo. Es To Be Continued, hablando en inglés, ya que tengo un británico. Dejamos ahí el tema porque me parece súper interesante y ya estamos visualizando la pista de aterrizaje. Así que yo te invito para la próxima y retomemos desde este punto, desde la fake news y la tecnología. Doctor Bob, lo mismo. Igual los invito el mismo día, porque ya que se conocen, entonces seguimos hablando de ciencias de un lado y del otro del océano. Si me aceptan la invitación los dos. Será un honor. Pues nada, pues están subidos ya al equipo del dirigible. Los saludo y los despido a los dos. Muchísimas gracias, Sebastián. Te vamos a seguir. idata.com para la gente, los pasajeros que quieran informarse un poco más, o en el dirigible.org también ahí está la información. Gracias por estar en el dirigible. Hasta la próxima, Sebastián. Hasta la próxima. Muchos saludos. Gracias, nos vemos. Chau. Hasta luego. Bueno, doctor Bob, a ti también te digo lo mismo. Digo, muchísimas gracias. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi? Estos son los amigos de No Te Va a Gustar que me dicen, ¿cómo que tenés que irte? Y sí, me tengo que ir, pero no sin antes decirle a todos que mañana 13 de octubre, se cumplen los 100 años del primer concierto de la orquesta de Pau Casals. Y a propósito de eso, aquí en Barcelona, en el Palau de la Música, va a haber un concierto homenaje. Y el próximo lunes vamos a tener aquí en el dirigible, el lunes 19, al director de la Fundación Pau Casals, el señor Jordi Pardo, que va a venir a hablarnos de ese gran músico universal ya, que tuvo que ver con Uruguay, porque pasó por Uruguay. Sí, señores, esa persona también pasó por Uruguay. Es que por Uruguay pasa mucha gente, doctor Bob. Créame que le digo que sí. Bueno, el próximo lunes, entonces, a las 20 horas aquí, a las 15 horas en el Río de la Plata, los esperamos para un nuevo vuelo. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Está Colón, me dice el capitán Mareque. Claro, ¿hacia dónde está señalando Colón? ¿Usted lo sabe, doctor Bob? No me lo diga, no me lo diga. Póngamelo en un mensaje por WhatsApp, el 637-026-712. Y con esto y la música de No Te Va a Gustar nos despedimos. Muchísimas gracias, pasajeros. Nos vemos en un nuevo vuelo el próximo lunes 19, 20 horas 15 en el Río de la Plata. Vuelan abrazos. Gracias.